a mi persona, este, y la última parte que significa los traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho en los TBMs, todo esto, estos dos temas pertenecen a los al capítulo de neurotrauma y el capítulo de neurotrauma, los politraumatismos, ¿no? Está enclavado porque todos estos temas, parten de una acción violenta que se produce en un momento determinado en un paciente prácticamente sano muchas veces y que de un momento a otro presenta la patología, ¿no? Puede ser que sea combinada como un TBM con un TBM, con un TEC o un politraumatismo, ¿no? En donde haya inclusive un traumatismo encefalocraneano y un TBM aparte, ¿no? Entonces, eso ya, con otras lesiones de la economía representa el, lo que se llama el politraumatizado, que generalmente ocurre son afecciones, son enfermedades agudas que ocurren en un determinado momento, como ya les dije, inesperado, ¿no? Alguien que está caminando por la calle recibe un impacto y de un momento a otro se encuentra en el piso con trastornos de conciencia, como lo que es el caso de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, en todo traumatismo son lesiones encefálicas y del cráneo. Las envolturas, ¿cuáles son? El cuero cabelludo, las aponeurosis epicraneales, el cráneo en sí, la meninge, todas estas envolturas están destinadas a proteger la parte más noble, que es el sistema nervioso central, o sea, el cerebro en este caso, ¿no? El, el cerebro. Entonces, el cráneo engloba el contenido más importante, que es el encéfalo o cerebro, ¿no? Y más abajo con sus partes vitales del tronco cerebral. Entonces, este traumatismo, como ya le he dicho, son lesiones que se producen ahí por descarga de la energía cinética que se produce en algún momento, ¿no? Un balazo, una piedra, un batazo, hasta un puñete que podría recibir el paciente en el cráneo, ¿no? Sobre todo a nivel temporal, donde la concha del temporal, o sea, el hueso temporal es delgadito, ¿no? Y un puño puede romper, fracturar esa parte del hueso, ¿no? Y ocasionar daños en el interior por el palmetazo que se le da al cerebro, ¿no? Entendido entonces como traumatismo, que es una descarga energética, ¿no? De una carga que puede estar estática y de un momento a otro adquiere una velocidad y una potencia que son diferentes y ocasionan daños diferentes también en el encéfalo, ¿no? Entonces, eso sería para entender qué cosa es un traumatismo encéfalo craneano, ¿no? Acá la parte más importante es la lesión encefálica, ¿no? Este término encéfalo es importante porque es la parte principal, por eso la naturaleza lo ha englobado dentro de una parte dura que se llama cráneo, ¿no? El derivado del mesodermo, entonces el cráneo es el que protege a esta parte noble, que es la parte, prácticamente la personalidad de una persona está ahí, ¿no? Si es un delincuente, o es un sacerdote, una bailarina, un médico, un ingeniero, un equilibrista, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, es lo que vamos a hacer desde el punto de vista personal, nuestra conducta está ahí, todo está englobado ahí, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y nuestro camino hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, vamos a pasar para ver algunas definiciones. Acá se dice, el traumatismo encefalocraneano, como sus siglas lo indican, es un trauma
cráneo encefálico causado por agentes mecánicos que descargan energía cinética en el cráneo y se transmite a los elementos nobles como el cerebro, ¿no? Nervios, vasos sanguíneos, etcétera, produciéndose una ruptura de la homeostasis neurológica que incapacita al paciente momentáneamente o definitivamente, pudiendo causar la muerte instantánea cuando es definitivo, ¿no? O una recuperación tiempos después, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo de acá es lo que hemos estado diciendo de que la parte noble es el cerebro con su soporte, ¿no? ¿Cuáles? Las neuronas con su soporte, que son las glías, los vasos sanguíneos, las aponeurosis que crecen y dividen el cerebro como la hoz del cerebro, las partes que sirven para coleccionar sangre como el seno longitudinal superior, el seno transverso, el seno recto, todos que drenan, que devuelven la sangre del cerebro cuando ya ha sido utilizada, sacada el oxígeno, lo devuelven al corazón, al sistema vascular para que de nuevo se oxigene, ¿no? Y retorne nuevamente al cerebro. Entonces, como dice esta diapositiva, es la energía que se descarga, ¿no? La energía puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Y también produce daño leve, moderado o severo, ¿no? Dependiendo de la potencia con el. No es lo mismo recibir un balazo en el cráneo que un puñetazo en el cráneo, ¿no? O un palazo en el cráneo, ¿no? Ambos tienen diferente velocidad. A mayor velocidad, más potencia, más descarga y más daño, ¿no? Más daño en, en las estructuras donde se descarga este agente, que sería un agente físico que impacta en el cráneo, ¿no? Yendo un poco a las estadísticas, se dice que a nivel mundial el traumatismo encefalocraniano es la causa principal de un amplio número de años perdidos, claro, porque un paciente tequeado ya no puede trabajar, ya no puede, está incapacitado, y si es un trabajador se va a perder mientras esté hospitalizado y no se le dé de alta, va a perder su quehacer eh, en su trabajo, ¿no? En países tanto desarrollados como en vía de desarrollo como nosotros, las personas jóvenes particularmente son la primera causa de los traumatismos cefalocranianos porque es la parte más activa, ¿no? Tanto mujeres como a hombres, y las caídas son la principal causa de TECs en las personas mayores de 65 años porque ya los reflejos se pierden, ya no tienen la mejor vista, etcétera, etcétera, y pueden tropezar cuando arrastran los pies, ¿no? Y caer al piso, ¿no? En los Estados Unidos, cada año se estima que existen 1.6 millones de personas que sufren traumatismo de cráneo, de los que aproximadamente 800.000 reciben tratamiento ambulatorio. La mayoría en neurocirugía, y la mayoría de, de pacientes reciben tratamiento médico. Solo un 10 a 12% reciben tratamiento quirúrgico, lo que está diciendo esta parte de la diapositiva. No, no todos pensarían que neurocirugía es la parte neuroquirúrgica es la que más frecuencia tiene en el actuar neuroquirúrgico. No es así, ¿no? No es así. Es un pequeño porcentaje de todo el global que puede ser tratado en forma clínica, ¿no? Se dice que cada año se registran 52.000 muertes aproximadas y 80.000 se presenta en este grupo, se presenta una incapacidad neurológica. Casi todos los TEC tienen incapacidad neurológica. El traumatismo cefalocraneano es aproximadamente 200 por 100.000 habitantes, ¿no? Eh,
lo que cual concuerda con la mayoría de estadísticas. En Canadá, por ejemplo, está de 250 a 300 por 100.000 habitantes, una forma de medir estadísticamente la incidencia, ¿no? 70% presenta buena recuperación, como ya le decía, por eso no necesitan cirugía. El 9% fallece antes de llegar al hospital, es cierto. Se ve pacientes que cuando llegan a trauma shock ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay un 6% que lo hace durante su estancia hospitalaria porque son pacientes graves y que ya no responden al tratamiento clínico o a la cirugía, ¿no? El 15% restante queda discapacitado en alguna forma, ¿no? Puede ser moderado, puede ser grave o puede ser leve, ¿no? Pero hay discapacidad. Acá, siguiendo con las estadísticas, se nos dice que aunque la incidencia varía en las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 200 personas sufren TEC por cada 100.000 habitantes, ¿no? Como promedio. Predomina la incidencia en varones por el tipo de labor que hace sobre las mujeres, ¿no? En más o menos 3 a 2, ¿no? Pero que ahora se está igualando prácticamente. Y el grupo etario más comprometido está en la parte joven, ¿no? 15 a 30 años, puesto que es la parte más energética de un ser humano en la etapa media de su vida, ¿no? Entonces están cargados de energía y son los que, como todavía no sienten el peligro en sí, practican deportes de riesgo, ¿no? El alpinismo, andinismo, las patinetas, el ciclismo, etcétera, etcétera. Acá hay una parte que nos dice que más del 50% de los traumatizados de cráneo presentan traumatismos asociados, es un politraumatismo, ¿no? Asociados a esos pacientes eh, se les conoce como politraumatizados, ¿no? Por su evolución clínica debe tenerse presente que hay un 5% de los traumatizados puede presentar una lesión raquimedular, ¿no? Entonces es importante ese punto, último punto que estoy diciendo de las lesiones raquimedulares, ¿no? Siempre que ustedes tengan un traumatismo encefalocraniano se tienen que fijar en el cuello. Si este paciente primero lo tiene que manejar el cuello como si tuviera un TBM, como ya hemos dicho, ¿no? Y segundo, tienen que buscarle si hay criqueo de huesos debajo de las espinas dorsales, o hay una equimosis ahí, o hay trastornos sensitivos, motores, etcétera, que nos puedan decir que hay un TBM, ¿no? Porque si es necesario intubar, el clínico a veces puede intubar a un paciente que está en coma o está vomitando. Entonces tiene que estar seguro que el cuello no hay un TBM, porque una lesión a ese nivel, cuando se moviliza, se hiperextiende el cuello, podemos hacer una iatrogenia, puesto que las fracturas conminutas que puedan existir ahí pueden estar flotando cerca de la médula y con algún movimiento puede introducirse como cuchillas de bisturí y cortar la médula y hacer una iatrogenia de la cual ya no hay retorno, ¿no? Y, y que vamos a tener problemas, no solo el paciente, sino nosotros, ¿sí? Cuando el juez nos llame y nos tilde de una incapacidad involuntaria, ¿no? Involuntaria. Además, el anestesista sabe de que tiene que estar seguro de que no hay ninguna lesión en la columna cervical para poder intubar. Si existiera una lesión cervical en un paciente con TBM,
y tiene que intubarse de todas maneras para ponerle un respirador volumétrico, por ejemplo, se tiene que hacer a través de una traqueostomía, ¿no? Nosotros los neurocirujanos en el hospital de emergencia, muchos, la gran mayoría, hacíamos la traqueotomía porque en el hospital no había este, otorrino, ¿no? Otorrinolaringólogo. Y a veces lo hacían los cirujanos también, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos como parte del tratamiento a recibir por un determinado paciente que está en coma. La etiología, como ya lo hemos dicho, en la actualidad los traumatismos cefalocraneanos son los accidentes de tráfico, ¿no? Ya sean por automóviles, ya sean por motocicletas, patinetas, ya sea porque el paciente es un andante, no un transeúnte, ah, y que puede ser atropellado por un vehículo automotor. Otras causas importantes son los accidentes laborales en un 19% de los casos, eh, y las lesiones en eventos deportivos también constituyen un 1,8% de los casos. Las agresiones representan el, representan el 2%, pero se considera por lo menos que el 10% de las agresiones son por arma de fuego, ¿no? Pero ha aumentado esta estadística. Esta estadística ya no es la misma, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? Donde antiguamente los delincuentes te tumbaban al piso, te bolsiqueaban y después se iban. Ni siquiera a veces te pateaban, pero ahora son mortales, mortíferos, porque han venido estos de otros países y han aprendido nuevas mañas los peruanos y hacen simplemente porque como no hay política contra estos delincuentes, estos van a matar nomás y disparan al cráneo, ¿no? Disparan a matar al cráneo porque un muerto ya no se mueve y pueden silenciosamente robarle, ¿no? Y largarse tranquilamente. Es una delincuencia mortífera la que tenemos ahora, que ya no es nada que ver con la parte antes de esta era que tenemos en la actualidad. Acá tenemos un ejemplo de lo que podría ser un TEC de automotor, ¿no? Miren cómo un pequeño árbol ha arrugado un auto compacto, ¿no? Estos son compactos que no tienen chasis y que tienen una lata bien débil y que parece que los ingenieros han hecho así a propósito para que la parte delantera se arrugue, absorba energía y el piloto y copiloto y atrás también no absorba esa energía y los pasajeros se libren de esa energía y más bien el carro sufra, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un avance científico también y no en el pasado existían esos carros grandes en los cuales a veces no había cinturón de seguridad. Ahora con las bolsas prácticamente es mucho más la, la protección que tienen los pasajeros, ¿no? Pero está hecho así con esa indicación, ¿no? Porque es un adelanto, ¿no? Un adelanto que protege la vida, más no el carro, ¿no? Y es lo más importante, ¿no? ¿Cómo clasificamos los traumatismos encefalocraneanos? Tenemos que clasificarlos, poder hablar sobre estos traumatizados a los familiares, poder decirle esto es así, 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 tener un pronóstico en la evolución hospitalaria en un traumatizado de cráneo, ¿no? Una clasificación del siglo pasado era la de conmoción, concusión y contusión, ¿no? Algunos autores obvian la palabra concusión y simplemente se pasan de la conmoción a la contusión. ¿Y esto cómo era clasificado en base a la pérdida de la conciencia, ¿no? Se decía que de 0 a 5 minutos era
una conmoción, ¿no? 5 minutos a 3 horas era una concusión y por encima de las 3 horas ya era una contusión cerebral, ¿no? Y se decía también los autores que se podía ver que de que si se podría abrir el cráneo, las meninges y ver el cerebro directamente, se podría ver un latido y no ningún otro tipo de daño, ¿no? En el parénquima cerebral. Pero en la actualidad se han hecho estudios donde se ha visto que hay desapariciones y aumento de ciertos neurotransmisores en la zona del impacto, ¿no? Es decir, ya hay un daño bioquímico que se va a recuperar posteriormente, pero hay un daño ya bioquímico a ese nivel en la zona de impacto, ¿no? Entonces, esta es una clasificación. Después podemos tener, de acuerdo al daño en las envolturas, un TEC abierto o un TEC cerrado, ¿no? Casi todos son abiertos, hay heridas, ¿no? Después la otra clasificación de TEC leve, moderado y grave, que concuerda con la primera que hemos visto de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? A la magnitud del impacto. Y por último, en la ciudad de Glasgow, Inglaterra, este, se preguntaron los médicos por qué solamente tomábamos un solo parámetro para poder clasificar los TECs. Y dijeron, bueno, vamos a estudiar mayor y vamos a ver cuál es el impacto a nivel visual, cuál es el impacto a nivel verbal y motor, ¿no? 3 parámetros, ¿no? Y así surgió la de Glasgow, o la de la conciencia, porque hay pérdida de la conciencia, y se maneja eso también, ¿no? Y se valoró entre 3 y 15, ¿no? 15 sobre 3, un quebrado, ¿no? Posteriormente, para ver si había validez de las clasificaciones que antes hemos visto, decimos, o se hizo una comparación para ver si había viabilidad, ¿no? Y se encontró que sí había viabilidad, ¿no? Por ejemplo, se decía que un tren leve estaba entre 12 y 15 puntos en la escala de Glasgow. Si era moderado, entre 12 y 9 en la escala de Glasgow. Y por último, si grado por debajo de 8, ¿no? Entre 3 y 8, ¿no? Acá les hago hincapié de que no se puede clasificar en la escala de Glasgow de 15 sobre 1, 15 sobre 2, porque son 3 los parámetros, ¿no? Y les digo esto porque sí he visto en algunas historias clínicas, algunos médicos han puesto 15 sobre 2 o 15 sobre 1, ¿no? Lo cual amerita de que el que lee tenga un concepto de que el médico que ha escrito no sabe nada, ¿no? No sabe nada porque los 3 son los parámetros y por eso se pone 15, es el puntaje máximo sobre 3, ¿no? Entonces ustedes ya lo saben y no vayan a cometer el mismo error en su internado. La fisiopatogenia eh, está enmarcada de todo tipo de lesiones que hay, desde el cuero cabelludo, los hematomas de cuero cabelludo, las heridas de cráneo, las fracturas de cráneo que pueden ser comminutas, con cabalgamiento de las plaquetas, con hundimiento de plaquetas y las lesiones hemorrágicas, los hematomas intracraneales que se presentan en los TECs em, por el impacto mismo, ¿no? Y el daño axonal difuso. Esta es otra cosa aparte que el daño axonal difuso es cuando un paciente generalmente se golpea el cráneo constantemente en una acción traumática, ¿no? Por decir, cae por la ladera de una montaña o cae en un abismo dentro de su carro y el carro se va golpeando. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Que el cerebro se aplasta hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, y los axones que vienen de la corteza se rompen,
masivamente y el paciente puede quedar como un mueble, ¿no? O se rompen parcialmente y el paciente tiene cierto déficit que necesita ayuda para poder sobrevivir, ¿no? Ese es el daño axonal difuso, que es un evento que puede ser severo y catastrófico, ¿no? Porque hay una desconexión entre la corteza y los niveles inferiores de la médula y el tronco. Acá, por ejemplo, tenemos gráficamente en un esquema, en este esquema, cómo se producen los hematomas pintados de rojo ahí por el golpe y el contragolpe, ¿no? Tanto en la zona del golpe como en la zona de alejada o polo opuesto, eso que se llama zona de contragolpe, porque ahí los vasitos sanguíneos se desprenden y comienzan a sangrar y presentar hematomas, pero el cuello, mire cómo se dobla también, puede presentar lesiones a nivel del cuello, alguna fractura de la lámina, alguna salida de un disco, etcétera, etcétera, que puede producir siempre que tenga un TEC esta parte de la columna. Es importantísimo que no se les pase por alto, porque uno a veces ve el cráneo y el cuero cabelludo, un sangrado masivo con coágulos ahí, es un espectáculo ahí de daño, ¿no? De daño craneal y nos dedicamos a eso, no a ver el TEC, ¿no? Y no es así. Igual acá zona de impacto, explosión del lóbulo frontal y acá cuando viene acá el cráneo se desplaza acá y hay lesiones en esta parte del contragolpe y también lesiones a nivel de la base porque las rugosidades de la base, el cerebro, sobre todo el temporal, la punta del temporal, el uncus, se arrastra y acá hay obstáculos, pues, obstáculos. Como por ejemplo el peñasco, la silla turca, en donde al arrastrarse por ahí se golpea y se producen contusiones pequeñas, pero contusiones al fin de la base del cerebro. Igual acá, bueno, un obstáculo, bien, el cráneo viene, es el cinético, ahora el cráneo puede ser el agente cinético, ¿no? No necesariamente una pedrada que es el agente cinético, ¿no? El agente cinético puede ser la persona que sale despedida y se golpea contra una pared, una luna, un vidrio, qué sé yo. Entonces, estática, ¿no? Estática. Eso se produce, por ejemplo, en el parabrisas de un carro que se choca con otro y sale disparado el paciente y el cráneo es el agente cinético, pero que lo va a parar el vidrio delantero, ¿no? Y va a presentar un traumatizado de cráneo. Los tipos de daño se refieren a las lesiones primarias, que son las que se producen en el momento del accidente, como son las laceraciones de cuero cabelludo, las heridas de cuero cabelludo, las fracturas de cráneo, también la lesión axonal difusa, la lesión vascular, etcétera, los hematomas que se producen en la región intracraneales, las fisuras de la base que pueden producir TECs abiertos, como ya vamos a ver después, y posteriormente, cuando ya toda esta fase aguda ha pasado con trastornos de conciencia y todo, vamos a encontrar las lesiones secundarias que ya vienen en la evolución del paciente, sobre todo cuando son hospitalizados, ¿no? Está el edema cerebral, la isquemia, el síndrome de hipertensión endocraniana, las hidrocefalias y las infecciones, porque si hay una herida y hay salida de líquido sólido líquido, puede llenarse de grava, arena, esta zona, y hay que hacer una limpieza extensiva, ¿no? Las balas también arrancan parte de sombrero, partes del cuero cabelludo, parte de cabello contaminado, igualmente pueden producir infecciones y tiene que hacerse una limpieza en un control de daños extensivo, ¿no? Para que no se y dejarle drenes, ¿no? Para que drene todo hacia afuera y no quede nada adentro, ¿no? Porque el peligro es un absceso o una infección. Las fracturas en sí muchas veces no importan.
sobre todo las fracturas lineales, ¿no? Las fracturas lineales en sí, la fractura no es un daño mayor, ¿no? Siempre y cuando no hayan lesionado partes internas, ¿no? En este ejemplo, la flecha nos está indicando una fisura a nivel occipito temporal, ¿no? Ah, pero las que más producen daño son aquellas que van de adelante hacia atrás o viceversa, de atrás hacia adelante, una fisura acá, sobre todo en la región media, o sea, en el área temporal, ¿no? Temporal, acá el hueso, como ya le he dicho, es una cascarita fácil de fracturar, ¿no? ¿Qué produce un TEC? Una fisura acá. Si la fisura no ha hecho daño a un elemento que es la arteria meningia media que entra por abajo por la base, uno de los agujeros redondos, e irriga la parte anterior, la parte posterior y sobre todo la parte media, y los vasos sanguíneos son más gruesos mientras más cerca estén de la base. Acá si han cortado esta arteria de la meningia media que irriga la meninge, esta arteria puede estar chisgueteando acá y se produce un acúmulo de sangre y un hematoma, que es un hematoma epidural generalmente, y donde se produce un evento llamado espacio libre de Petit, como vamos a ver, ¿no? Pero si esta fisura no ha lesionado los vasos sanguíneos, entonces prácticamente el paciente va a evolucionar bien y sin ninguna secuela, ¿no? Sin ningún problema. Acá tenemos una consecuencia de las fracturas, acá tenemos una fractura y acá tenemos un hematoma que es el epidural, ¿no? Algunos autores consideran que el hematoma epidural es más, menos severo que el subdural, ¿no? Pero acá yo pienso que el epidural es importante, ¿no? Porque este, si el epidural tiene una profundidad de 1 centímetro, entonces muchas veces no es quirúrgico y desaparece, ¿no? Pero si tiene más de 2 centímetros, como en 3 centímetros de esta profundidad, entonces es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico porque ya está aplastando, miren, la línea sagital media como se comba hacia acá, ¿no? Quiere decir que hay un desplazamiento del parénquima cerebral hacia acá. Y pues eso es una hernia transcallosa y esa hernia transcallosa se puede transformar en una hernia, un cal abajo del uncus del lóbulo temporal y aplastar el tronco cerebral y llevarlo a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque se produce una isquemia y ya no irriga y se produce un paro cardiorrespiratorio del cual ya no hay salida, ¿no? Porque es lo que se llama el enclavamiento del paciente, ¿no? Entonces, el hematoma epidural yo creo que es más importante porque las arterias son las que sangran y las arterias con cada latido chisguetean, ¿no? Como si fuera un chisguete, ¿no? Y no es así el otro que es subdural, que es de origen venoso, ¿no? Como vamos a ver aquí después, este hematoma tiene forma lenticular. Acá ya está en fase de evolución porque no tiene la densidad del agudo, ¿no? Que sería un blanco parecido al hueso que estoy señalando, ¿no? Y acá vamos a ver el otro hematoma que también está más evolucionado todavía, es en semiluna, en cuarto creciente o en cuarto menguante, tiene esa morfología, esa forma, pero acá vemos que hay claroscuros, que significa que parte de los coágulos ya se transformaron en bilirrubina dentro de las 3 semanas que, en el cual un coágulo se puede transformar en bilirrubina, ¿no? Pero de todas maneras está este, desplazando el cerebro hacia el lado contrario, ¿no? Miren acá como la línea sagital también está desplazado hacia el lado contrario, ¿no? Y el tercer tipo de hematoma intracraneal es el estallamiento, ¿no? El intraparenquimal, ¿no? Porque está en el parénquima, pedacitos de coagulitos que están ahí y que generalmente no son quirúrgicos, pero solamente son quirúrgicos cuando producen gran cantidad de edema y hay que hacerle una descompresiva, sobre todo los hemisféricos, ¿no? Acá tenemos otro hematomita, ahí miren ahí, los ventrículos laterales, los plexos coroideos donde se forma el líquido cerebroarquídeo, y acá hay otro hematomita ahí, ¿no? Bueno, intraparenquimal. Acá
Hay una descompresiva, aunque es muy chica la descompresiva, debe estar más, esta es la línea central, donde está debajo el seno longitudinal, la línea media, y mire, está lejos de la línea media. Tiene que estar más cerca de la línea media. Acá pues, tiene que haberse abierto el hueso y acá atrás también igual, ¿no? Para darle mayor espacio al cerebro que pueda salir allá y se enclave hacia abajo en el agujero magno. Aquí vemos un elemento extraño que parece una sonda y este hidrocéfalo es por tracción, ¿no? Usted está jalando este hematoma está jalando al ventrículo y por eso lo deforma. Seguimos igual acá, no vemos el elemento que no debe estar acá, sino más bien en las zonas de donde se quiere sacar líquido, ¿no? Acá, por ejemplo, o acá. Y acá igual, mire, está en pleno parénquima diencefálico, ¿no? Y debería estar acá. Bueno, y acá una encefalomalacia, en donde ustedes ven, este es un vacío, lleno de líquido, ¿no? Y supuestamente esta sonda es para sacar este líquido, pero no se sabe. Entonces acá no se sabe por qué está ahí en esta escena, ¿no? Esta es una sonda, ¿no? Acá está suyo de trépano de todo. En todo caso, debió haber estado acá el hoyo de trébano para entrar directamente a la zona comprometida. No sé qué habrán querido hacer, no sé. Pero esto es una iatrogenia, ¿no? La alteración molecular está por los diferentes transmisores, neurotransmisores, sustancias que, que, que contiene el parénquima cerebral, ¿no? Y la sangre. Hay los ceros, los agentes, este, ah, eh, los, las especies reactivas le llaman de oxígeno, aminoácidos excitatorios como el glutamato, el ácido caínico, el NMDA, el AMP, que son agentes también fosforados, los fosfolipasas, la acción, la acción del ácido araquidónico y que producen diferentes lesiones de membrana o producen una astrogliosis que daña el parénquima cerebral, se produce más edema y el edema que nos acarrea a una isquemia y la isquemia que nos acarrea un infarto que no queremos. No tiene que romperse ese círculo vicioso cuando se hace el tratamiento, ¿no? Esta cascada inflamatoria es la que van a desarrollar la mayoría de pacientes graves desde un inicio, cuando entran a trauma shock y después ya en cuidados intermedios o cuidados intensivos. También parte el sodio, el calcio entra masivamente en las arterias, por ejemplo, y también produce daños, ¿no? Bueno, y acá es lo que se produce, la evolución que se produce en un paciente de TEC grave, ¿no? Clasificado como TEC grave. Son 5 etapas que se ven, yo las he visto en la evolución hospitalaria, como un paciente entra a trauma shock después de haber pasado una etapa neurovegetativa por el relato de los asistentes que han intervenido en el primer momento del accidente, ¿no? Esta etapa neurovegetativa se dice así porque se dice que la acción vegetativa se pierde por completo y prácticamente el paciente fallece, pero dura milisegundos o pequeñas fracciones de segundo y rápidamente pasa a la segunda etapa, que es el coma. Cuando los pacientes no salen de esto, es su muerte súbita, ¿no? Quedan ahí, nunca más se levantan. Pero después pasan a la etapa del coma, que va a tener una duración dependiendo de la potencia del TEC, ¿no? Del trauma.
Pueden ser horas, pueden ser semanas, pueden ser meses, ¿no? Pasa luego, se va superficializando hacia la mejoría y pasa a la etapa de excitación psicomotriz donde el paciente ya despertó, está abierto y está excitado, ¿no? Una excitación que grita, se arranca, la sonda generalmente urinaria que le ponen se la arranca y si tiene acceso a la venoclisis que está ahí a su vía y grita y insulta todas las lisuras habidas y por haber, ¿no? Y es un paciente muy excitado, ¿no? No tiene control cortical de sí mismo. Es aquí donde se puede utilizar los fenotiazínicos para calmar a este tipo de pacientes, ¿no? O sea, los agentes antipsicóticos, ¿no? Los fenotiazínicos, la Largatil, el Meleril, etcétera, etcétera, que sirven para tratar pacientes psiquiátricos que también se pueden utilizar acá en los tequiados graves, ¿no? Después pasa la falta de automatismo. Aquí sí el paciente ha recuperado el control cortical y reconoce a su familiar, a su médico, a su enfermera y ya les habla bonito, ¿no? Ya no les habla con lisura y media. Y ya acepta, pregunta, etcétera, etcétera. Pero hay un automatismo motor que se presenta, ya sé que tiene movimiento de una rodilla, de un pie, etcétera, etcétera, o está tocándose la nariz o el oído, ¿no? Constantemente. Por eso se le llama etapa de automatismo. Y la etapa de recuperación donde ya se ven las secuelas, ¿no? Estas 5 etapas, ¿no? Se producen. Cuando estas etapas se invierten es porque hay una complicación, una de ellas puede ser una complicación infecciosa. El cuadro clínico, pues lo más importante en un paciente con traumatismo encefalocraneano es ver la actitud del paciente, el tipo de conciencia que tiene, ¿no? Puede estar en coma, ha perdido no ha perdido la conciencia y si la ha perdido, la ha recuperado en el trayecto, hay que hacer la pregunta para hacer historia. ¿Ha perdido usted la conciencia? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? La conciencia es importante porque es la versión directa de lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Y después ya el cerebro se recupera inmediatamente y ya sale su conciencia puede estar soñoliento o puede quedarse en un tiempo en esa evolución, ¿no? Todas las etapas de la conciencia desde lo despierto que puede estar hasta el coma profundo, ¿no? Pasando por el sopor, estupor, etcétera, etcétera. Diferentes estados de conciencia. Hay que ver las lesiones desde el punto de vista macroscópico. Tiene unas heridas y al abrir la herida se ve que hay fracturas conminutas donde sale detritus cerebral con etcétera, etcétera, o simplemente hay un cráneo cerrado con un chinchón, ¿no? Hay que ver los signos de mapache, es decir, la equimosis orbitaria bilateral generalmente, o si tiene el signo de Batle, que es una equimosis retroauricular, que significa fracturas de base, así también como las fracturas de base o TEC abiertos se producen cuando hay una rinorraquia o una otorraquia por donde está saliendo líquido cefalorraquídeo acompañado de sangre, ¿no? Como un lavado de sangre, ¿no? Un lavado de carne, mejor dicho, un rosado intenso o rosado sanguinolento, ¿no? Entonces, eso significa de que si está saliendo es que hay una fisura en la base en el piso anterior y si hay por el oído esta salida de líquido solar con sangre es porque hay una fisura en donde en el piso medio, ¿no? Entonces ya es un TEC abierto, no es un TEC cerrado, a pesar de que nosotros vemos que la parte superior solamente tiene pequeños hematomas y no hay heridas, no hay nada, ¿no? Pero es un TEC abierto. También aparte de eso hay que hacerle un examen neurológico, ¿no? Cómo están las pupilas, por ejemplo, una pupila dilatada, puede ser por un hematoma que está pisando el tercer par
en el lado lateral, en el mismo lado del nervio, por eso se produce una parálisis, una midriasis paralítica en ese ojo, no responde a la luz, y en el otro lado tenemos una actividad motora deficitaria, ¿no? Deficitaria. Entonces, todas estas cosas también tienen que ver, si el paciente ha vomitado, si hay actitudes de corticación, actitudes de excerebración, etcétera, etcétera, ¿no? Si responde bien al reflejo fotomotor, cómo responde, eh, todo el examen neurológico, ¿no? Si, cómo están los reflejos patelares, sobre todo en los pacientes que no están en coma, o si se ve una paresia motora en un solo lado, etcétera, etcétera. Y podemos decir también que si hay un reflejo palmar, un síndrome de presión de las manos, como en los niños que nacen, ¿no? Entonces, con este cuadro clínico, ya podemos pedir los exámenes auxiliares que se necesitan. Bueno, los exámenes auxiliares que se necesitan son las radiografías de cráneo y columna cervical, ¿no? Siempre hay que pedir la columna cervical y ver, evaluar ahí tanto en una posición frontal como en la posición de perfil, ¿no? Ver si hay fisuras o fracturas, ¿no? Los rayos X simples, no, es decir, si encuentran una lesión de este tipo, ya pasan a la segunda, que es la tomografía, ¿no? La tomografía es importante en el TEC, no necesita resonancia magnética, nos va a conducir bien a un diagnóstico definitivo la tomografía, ¿no? Inclusive sin sustancia de contraste, ¿no? Ya cuando nosotros encontramos en la evolución del TEC, después de una semana, 2 semanas, y vemos que el paciente hay una confusión aquí, ¿por qué no responde? Y hay algo que no sale en las tomografías, es informada como un edema y de repente no es edema, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es una isquemia o un infarto, ¿no? Entonces la resonancia magnética puede entrar a tallar ahí, ¿no? Pero si no, la tomografía es la parte más importante de los exámenes auxiliares que se hacen, ¿no? Cuando yo hacía residencia antiguamente, no había tomografía, pues menos resonancia magnética, entonces lo que se hacía eran potenciales evocados para ver cómo respondían, las arteriografías que lo hacíamos nosotros, los médicos residentes, nos poníamos nuestra mandil de plomo y entrábamos a rayos X porque el radiólogo ya no quería irradiarse, estaba lejos en su pupitre, ¿no? Y además porque no había más quien haga, ¿no? Nosotros entrábamos ahí a tallar por aprender lo hacíamos y hacíamos las arteriografías y podríamos ver cómo los brazos de la cerebral media y el cerebral anterior, dependiendo de cuál de esos ramilletes de vasos sanguíneo se desplaza, podríamos decir, esta lesión, hay un hematoma frontal o infratemporal o parietal, ¿no? Y se dibujaba a veces en la parte, cuando la sustancia de contraste pasaba por los capilares, ahí se dibujaba prácticamente el hematoma, ¿no? El hematoma como un silencio, ¿no? Por fuera irrigado y por dentro vacío. Entonces, en una arteriografía estaba la fase de arterial, la fase capilar y la fase venosa. Esto significaba que la sustancia de contraste que nosotros poníamos en una cantidad de 10 centímetros pasaba primero por las arterias, después pasaba a los capilares y a las venas, ¿no? Para ir en camino de retorno, ¿no? Y ahí teníamos que nosotros, como salud, el alumno evolucionado, siempre vi un descuido en salud, pero que si algún día son ministros ustedes, tomen en cuenta lo que es la salud, porque es importante, ¿no? Antes no había, pues a pesar de que en otros países sí habían seriógrafos, ¿qué era? Una vez que se tenía el contraste en la arteria carótida, se inyectaba a los 10 centímetros, entonces la sustancia de contraste rápidamente iba a pasar
y si uno se descuidaba, contaba por decir de uno al 4, 1, 2, 3, 4 segundos, y tenía que hacer el segundo disparo, 4, 5, 6, 7 y el último disparo para ver cómo se escurre por las venas y la sustancia de contraste y se dibuja todo el árbol vascular, ¿no? Pero para esto existían seriógrafos que eran otros parámetros que seguían cada segundo que simplemente el médico inyectaba y el seriógrafo lo seguía a sustancia de contraste, ¿no? Y salían más placas, por supuesto, 25 placas, todo antes. Con la acción nuestra salían 7, 8 placas, ¿no? Entonces, no teníamos eso. Creo que el Hospital de los Almenara y el Rebagliati sí tenían seriógrafos, pero nuestro equipo de rayos X en el Mogrovejo no tenía. Y nosotros teníamos que hacer las veces del seriógrafo, ¿no? No sé si esto alguna vez han visto El Exorcista con esta artista, no sé cómo se llama, me olvidó su nombre, en donde le tiran el cuello ahí para canalizar la arteria carótida interna y le ponen yodo ahí, bueno, ¿no? Y después se ve que se produce una acción del cerebro, entonces comienza a sacar las placas una tras otra, ¿no? Ese es un seriógrafo, pues que se puede ver ahí en la película, ¿no? Entonces, eso es el cuadro clínico y se completa con los exámenes auxiliares más importantes en un traumatizado de cráneo, ¿no? Ahora con el advenimiento del tomógrafo ya no hay la arteriografía, pero la arteriografía sí sigue haciéndose en los aneurismas cuando hay ruptura en un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Entonces ahí se podremos ver para ver el aneurisma, ¿no? Al aneurisma, ¿no? Pero eso lo recibirán en la clase de vascular, así que no lo han recibido ya. Acá las heridas por PAF, para ir, son heridas que les he puesto de acuerdo a la evolución, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros y a ustedes también. Lo más importante de una herida por arma de fuego es el daño que hace el proyectil al ingresar al cráneo. Puede ingresar como no puede ingresar, ¿no? Puede quedarse encima de la plaqueta superior del hueso, ¿no? Y ahí solamente pasa la parte de la energía porque la bala es detenida, ¿no? Pero muchas veces el proyectil se introduce dentro del cráneo, ¿no? Y el daño está en proporción directa a la velocidad del proyectil, ¿no? Pueden ser proyectiles tangenciales, penetrantes o perforantes, ¿no? Y como dice acá, el daño depende de la masa de la bala, si es una bala grande o bala chica, y de la velocidad sobre todo, ¿no? Cuando es un arma civil que va a 450 metros por segundo, puede entrar y puede quedarse detenida en el medio del parénquima cerebral, ¿no? Y bueno, si queda ahí quedará, ¿no? Porque a veces lo único que hay que hacer es limpieza del surco que ha producido hasta donde está la bala. Muchas veces no se puede sacar la bala porque imagínese buscar una bala en el cerebro, a veces no se puede hacer porque tenemos que meter una sonda, una pinza y ni siquiera el dedo puede entrar ahí. Entonces, si al buscar estamos dañando el parénquima, pues entonces estamos haciendo mayor daño que la bala ya ha hecho, ¿no? Entonces ese daño está producido en el surco, hay un túnel y ahí está el daño, ¿no? Se ha roto todo el cerebro, ahí sangre, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es una limpieza, como ya vamos a ver, ¿no? Un control de daños. Pero cuando la bala tiene mayor velocidad, como por ejemplo un arma de guerra, estas que se han utilizado se dice que han utilizado con los manifestantes, al ser disparados, la bala tiene ya un fusil de guerra, tiene mayor velocidad, 750, 800 metros por segundo, mayor potencia y hace un surco también
en el cerebro, ¿no? Pero el daño no está limitado al surco, daña por la onda de choque que se produce, daña las membranas celulares lejos de ese surco, ¿no? O sea, el daño es mayor. Y más si las armas están dentro de su radioacción, como esquirlas de granada, en un radio de 30 metros, que llevan velocidades hasta de 1500 metros por segundo, mucho más daños, son daños masivos, ¿no? Están hechas para matar, ¿no? Entonces, esto es la acción de la bala, en una heridas por arma de fuego, ¿no? Y acá están las placas en una tomografía, lo característico de un paciente herido por un proyectil, por arma de fuego, ¿no? Por PAF que sea, ¿no? Miren, hay una irradiación, que es un defecto que se produce ahí en la placa, que es este característico, ¿no? Que si como rayos que salen del objeto, o sea, de la bala, ¿no? Esto es lo característico que van a ver. Ven ustedes estas sombras ahí como rayos, es porque tiene una bala ahí, ¿no? Acá tenemos los tipos de fractura, acá hay una herida puntal, probablemente un balazo, y las fracturas que además se pueden extender, como en este caso, ¿no? Por todo el cráneo, ¿no? Se descarga la energía cinética. Ya hemos visto que el diagnóstico se hace por el cuadro clínico y los examen de laboratorio, ¿no? Antes se hacía electroencefalografía, bueno, los potenciales evocados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, como digo, esta es la parte más importante y también podría ser la resonancia. El tratamiento, ¿no? El tratamiento depende de la magnitud y la clasificación del TEC, ¿no? Generalmente los TEC leves se les dice que queden, si no tienen ustedes que van a hacer serum, van a estar en postas en donde no van a tener nada, prácticamente como se queja la gente ahora de que en las postas no hay ni una dipirona ni una aspirina, ¿no? De repente ustedes como médicos van a encontrar que no tienen aparatos, pues, ¿no? No tienen menos, van a tener tomógrafo, ¿no? Tomógrafo. Tienen con lo justo a veces un aparato de rayos X simple, ¿no? Entonces, en base a eso van a tener que hacer su diagnóstico, ¿no? Entonces, y una vez hecho el tratamiento, lo tienen que instalar si es un TEC leve, moderado o grave, ¿no? Si es un leve, buena observación de 12 horas mínimo, ¿no? 12 horas mínimo cuando no hay tomógrafo. Si hubiera tomógrafo, se le toma unas placas al inicio y después de 3, 4 horas otra. Y si no hay nada, quiere decir que no hay daño, no hay evolución, se le puede dar de alta, ¿no? Al paciente, pero no no se tiene esa certeza que nos da el tomógrafo, ¿no? Si no hay nada de eso, hay que observarlo, ¿no? Y no puede salir de alta el paciente, ¿no? No puede salir de él. Muchos pacientes se sienten en Glasgow 15 y dicen, yo no tengo nada y se van, quieren irse y claro, ¿no? De repente han dejado en su casa cosas que hacer y quieren irse, pues, ¿no? Algunos se escapan y bueno, y los que quieren irse e insisten tienen que firmar un papel donde digan que se retiran por voluntad propia delante del policía o, o de un fiscal, ¿no? Entonces, para evitar responsabilidades, ¿no? Pero los que ya se les han hecho exámenes más avanzados podrían retirarse tempranamente, ¿no? Tempranamente. Eso es un defecto que tiene el peruano. Por ejemplo, las madres que traen a sus bebés a veces con 8 meses, 7 meses de nacido, y el pediatra lo único que hace es mirarlo y poner pase a neurocirugía. ¿Qué vamos a hacer en neurocirugía? Primero ellos tienen que ponernos un diagnóstico, ¿no? Que están sospechando de que necesita evaluación por neurocirugía, como en el Rebagliati, por ejemplo, no llega a neurocirugía si no está bien evaluado con un diagnóstico muy, muy cercano a la realidad, ¿no? En nuestro hospital lo ponían simplemente y en chinchoncito a neurocirugía,
para lavarse las manos, ¿no? De los pediatras. Solamente algunos pediatras hacían su historia clínica, ¿no? Y estas madres, como sabían que en el hospital hacía eh, se hacían tomografías, le sacábamos nosotros su plaqueta para ver si tenía una fracturita por ahí. Y decían, no, yo quiero una tomografía, no, tomografía, tomografía. Y es aquí donde interviene la política por populismo que se le da la razón a la madre y a veces este, se ordenaba a otro médico que le haga una tomografía, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces a veces me tocaba, no, no necesita una tomografía, no, que quiero una tomografía, como si ella lo iba a evaluar, ¿no? Entonces, ¿quién es el médico? ¿No? Estábamos pintados. Hasta que un día le dije a una mamá, bueno, le hacemos fotografía, pero no nos hacemos responsables de que de aquí a 10 años el paciente tenga un cáncer, una neoplasia, un tumor. ¿Qué cosa? Sí, así está en el libro, le decía. Si quiere le enseño. Y se quedaban pensando, no, no, entonces ya no decían. Y se iban, ¿no? Se iban porque el niño estaba despierto, no vomitaba, nada de esas cosas. No hacía cuadro de TEC. Y el tratamiento, entonces, observación en, en los moderados puede hospitalizarse, le puede poner una vía en salvaguarda de que podría presentarse algún problema posterior. Se le da sus AINES y se puede oxigenar un poco, etcétera, etcétera. Y sobre todo la observación en los graves ya van por tres caminos, ¿no? La tomografía, por eso es importante, nos va a decir a dónde va este paciente. Va a cuidados intermedios, va a UCIN o va a sala de operaciones de frente, ¿no? Ahí sí la parte quirúrgica se realiza con la evacuación y control de daños de un paciente traumatizado, ¿no? Que se está hundiendo, sobre todo por un hematoma, ¿no? De los que ya hemos visto. Aquí es donde se produce entre el paciente tequeado eh, moderadamente con el grave, ¿no? Es el espacio libre de Petit. ¿Qué cosa es el espacio libre de Petit? Es un paciente que entra prácticamente muchas veces en grado 15, 14 o 13 máximo, ¿no? Está orientado, tiene dolores de cabeza, todo, como lo que ocurrió en un paciente, en un caso real, les voy a decir, en el Casimiro Ulloa, ¿no? Ahí un paciente iba con su moto a toda velocidad cuando el tráfico era mucho menor, hace muchos años. Este, el tráfico no es como ahora que es tráfico denso, ¿no? De vez en cuando venía un ómnibus por la parte central de la vía expresa, esos ícaros y si no los simples. Había particulares, ómnibus particulares que también discurrían por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los pasajeros lo tomaban, pero abajo en la pista tomaban el carro, ¿no? Y entonces vieron que una moto venía, derrapó ahí justo en el puente Ricardo Palma, creo que es el puente, cerca del Casimiro, y el paciente salió rodando, la moto también, se le salió el casco y el paciente quedó tendido, ¿no? Al minuto cuando la gente ya se espabiló, fue a auxiliarlo, veían que el paciente se movilizaba, ¿no? Llamaron a los bomberos le pusieron su collarín, como ya hemos visto en los TBM, desde esa época, tenga o no tenga un TBM, le ponen su collarín, ¿no? Para proteger el cuello. Y le hablaron al paciente, el paciente dio su nombre, su dirección, y le decían, ¿qué siente? Estoy adolorido, el brazo, el hombro derecho me duele, mi muñeca está hecha un tamal, pero ¿puedes caminar? Sí, ¿puedes pararte? Sí. Entonces lo pararon y lo llevaron a la ambulancia y lo pusieron en una camilla y rumbo al hospital, ¿no? El hospital llegó, fue eh, visto. Aquí hay algo pintoresco, se podría decir, por no decirlo menos, ¿no? Quien hacía el triaje era el cajero, no una enfermera ni un médico. El triaje es decir, la persona encargada de decir a dónde iba este paciente, a qué servicio. Y le pregunta, bueno, ¿qué te ha pasado?
y el otro que estaba amargo ya se estaba medio poniendo, saliendo fuera de la corteza, ¿no? Cerebral. Y se levantó se remangó la camisa, mire cómo está mi hombro, mire cómo está mi muñeca, ¿qué no ves? Le dijo. Y le gritó al cajero, pues tenía que pagar sus 5 soles para que lo atiendan. Entonces pagó y dijo a la técnica de enfermería, llévalo a traumatología. Muy bien, los traumatólogos no tienen emergencia generalmente. Y ahí son pacientes citados, no como en cualquier hospital que esperan su cita. Y estos pacientes, había como 5 o 6 ahí, este, esperando su turno que se evaluaba por el traumatólogo. Y entonces, ah, el paciente ya comienza a sentirse mal, ¿no? Le dolía la cabeza, pero no en la zona contusa nomás, sino toda la cabeza. Y estaba un poco soñoliento, ¿no? Entonces viene la técnica, lo llaman a él y dice, ese soy yo. Bueno, lo llaman y la otra lo pone en una silla de ruedas y lo mete al consultorio de traumatología. El traumatólogo adentro lo mira, mira el brazo. Acá tiene un brazo, le dice una muñeca, le dice la técnica. Y ya déjalo ahí, ¿no? Voy a terminar de poner un yeso en el brazo del paciente, ¿no? Déjalo ahí, pero súbelo a la camilla y échalo, le dice. Eso es verídico, ¿ah? El paciente que estaba ahí más cada vez un día más. Entonces le dice, échate, ya lo echan ahí. En cuanto el paciente está echado, convulsiona, una convulsión tónico-clónica generalizada, como una epilepsia tipo gran mal. Tuvieron que ponerle un trapo en la boca y después una de esas se arrancó el trapo y vomitó el paciente, vómitos explosivos, así se le vino, como dicen, todo el guayco, ¿no? Lo pusieron, lo aspiraron. El traumatólogo, por supuesto, se ¿y por qué lo han traído acá? Pero tenía ahí su lesión. No, 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 esto se va a neurología. Y lo sacaron rapidito ahí en la camilla de neurología. Ahí fue evaluado con una placa, una fractura de cráneo y por la signología y sintomatología se llegó a la conclusión de que tenía un hematoma, probablemente epidural, ¿no? Y que sí tuvo el hematoma, ¿no? Porque ya no se le podía hacer una tomografía porque la tomografía no la teníamos nosotros y tenía que seguir a la calle, muchas veces lejos, ¿no? Cuando el paciente llegaba cadáver. Entonces, hacía sala de operaciones de frente, ¿no? Con el diagnóstico clínico nomás. Y efectivamente, cuando se abrió la plaqueta, primero los hoyos de trépano vislumbraron que abajo como una gelatina negra era los coágulos, ya confirmaba el hematoma, ¿no? El hematoma confirmado, se hizo limpieza del hematoma, se le descomprimió, se sacó la plaqueta, se le puso debajo del subcutáneo del abdomen para que en un momento, cuando ya se recupere, el paciente puede utilizar su propia plaqueta, ¿no? O acrílico, en todo caso, metilmetacrilato, moldear este, esta sustancia para ponerle como cráneo, ¿no? Y supimos que se fue al Reveliati porque era asegurado y donde después de un tiempo salió con algunas secuelas, ¿no? Pero si se hubiera tenido el tomógrafo, en un inicio se hubiera visto que ya se estaba formando un hematoma, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ingresó al hospital hasta que fue atendido por neurocirugía? Acá, bueno, esto es un preparado, acá hay hoyos de trépano, ¿no? Acá miren, es una operación, es una cirugía de cráneo. Los que han entrado a sala de operaciones habrán visto. Acá tenemos al aracnoide ahí brillando, debajo del cual están los vasos sanguíneos, las venas, plexos venosos y las arterias. Este es un coagulador bipolar y este es un coagulador monopolar para músculo y cosas que no son cerebrales, ¿no? Pero cuando se trata de coagular en el cerebro, esta es más fina, tiene 2 puntas y entre las 2 puntas coagula, ¿no? Acá está el hueso
el músculo y el cuero cabelludo está acá, ¿no? Con estos, pero sí, acá hay una aponeurosis y acá está el cuero cabelludo, ¿no? Y acá tenemos los clips de Raney que sirven para hacer hemostasia, ¿no? En lugar de pinzas mosquito, se utiliza estos Raney. Raney plásticos o metálicos se ponen ahí y después cuando ya se va a cerrar, se sacan los Raney, se vuelve a coagular con el monopolar y ya se cierra la herida, ¿no? Se deja un dren generalmente en un tequeado. Acá, bueno, cuando inauguramos después de tantos años el servicio de neurocirugía, ¿no? O el departamento, mejor dicho, de neurocirugía, con el doctor Moscor, la vicepresidenta Marisol Espinosa, y yo ahí estaba, ¿no? Como jefe de departamento. Por fin conseguíamos una sala porque nuestros pacientes no tenían sala, ¿no? Y después de tantos años, ¿no? Y así fue, ¿no? Acá tenemos por un paciente tequeado con una herida con concavidad hacia abajo al plano del cráneo porque los vasos sanguíneos son más gruesos acá en la base que cerca del seno longitudinal, ¿no? Son más finitos. Y si nosotros cortamos acá así, recto, vamos a dañar vasos gruesos y por lo tanto la irrigación del cuero cabelludo se va a venir a menos, ¿no? Acá tienen una sonda que va a una bolsa que está acá, que apenas se ve cuando hay un sangrado que no se puede controlar todavía muy bien, ¿no? Esa es una chica que está ahí, ¿no? Y nada más. Yo creo que ya no hay más placas. Y a ver, ¿alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor, está claro. Sí, están seguro. No, no se han ido, ¿no? No habrán donado. A ver, ¿quiénes han faltado? ¿Quiénes no están? ¿Hay o han llegado? Bueno, durante la clase se conectaron, pero ahora somos 15 alumnos. 15 nomás. O sea, faltan dos. No, no se han conectado. Yo pasaría lista, pero mire, pues, si no tiene, esto ya no lo van a ver en otras clases así tan fácil. A una sala de neurocirugía no van a poder entrar en otros hospitales. Así que esto es lo máximo que podemos dictarles para que ustedes adquieran ese conocimiento que no es tan especializado, pero que es lo básico, ¿no? Para que ustedes puedan. El que no le interesa, bueno, ya es cuestión de cada uno. Ustedes mismos se engañan si es que no asisten a una clase, ¿no? Porque después lo van a lamentar cuando se encuentren en una sesión y les pregunten después, no sepan responder al menos lo básico que le puedan responder, sobre todo que ustedes ya van a entrar al área hospitalaria donde ya van a hacer papel ya de médicos, ¿no? Por fin entran a la parte médica, ¿no? En un hospital. Bueno, si ya no hay, entonces, ya acá terminan conmigo y les deseo buena suerte, pues